Hola, ¿qué tal? Me es un placer poder saludarte. En esta ocasión quiero tratar uno de los temas fundamentales de las Sagradas Escrituras. No es un estudio exhaustivo, solamente es una meditación en cuanto a uno de los temas interesantes, profundos de la Santa Biblia y que concierne a cada cristiano. Creo que cada uno debemos entender claramente este tema, el tema de la justificación por la fe. Las Sagradas Escrituras abundan en conocimiento en cuanto a darnos a entender este hermoso tema. El apóstol Pablo, hablando allá en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice ahí San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Realmente debiera ser de gran importancia para nosotros entender este tema, puesto que el tema de la justificación por la fe es el corazón mismo del Evangelio. En ello está implicado nuestra salvación, nuestra comprensión de la voluntad de Dios y quiénes serán los que se presentarán delante de Dios en el día final. Por eso es muy importante entender y comprender que ante Dios debemos ser justos solamente por la fe en Cristo. Las Sagradas Escrituras abunda en conocimiento al revelarnos claramente la clase que Dios tenemos, la clase al Dios al cual adoramos. En el Salmo 145, versículo 17, encontramos ahí donde dice la palabra del Señor: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Este es un hecho relevante en el cual las Sagradas Escrituras destaca uno de los atributos de la divinidad, como lo es su justicia. Y realmente nuestro Dios es justo. Creo que a través de las Sagradas Escrituras, nuestro concepto de Dios se amplía al ir demostrando, revelando el carácter de Dios. Y esto es un asunto que nosotros debemos entender muy claramente. Dios es justo. Por lo tanto, si Dios es justo, si Dios es misericordioso, no podemos esperar otra cosa de nuestro Dios más que cosas buenas, cosas justas. Aunque hay personas que tienen un conocimiento defectuoso de Dios, han creado un concepto muy distorsionado de Dios. Algunas personas dicen que Dios es injusto, que Dios es riguroso, que Dios es exigente, que Dios es arbitrario. ¿A qué se deben estos argumentos y por qué la gente actúa en razón a estos conceptos? Porque no se conoce a Dios y porque no se le busca conocer a Dios para entender a Dios y ver la clase de Dios que tenemos. Dios reina en justicia. En el Salmo 89, 14, ahí encontramos donde nos dice la palabra del Señor: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Esta es una gran verdad. El gobernante del universo gobierna con justicia su reino. El gobernante del universo gobierna con misericordia y verdad su reino. Sobre todo sus súbditos hace desarrollar, ejecutar una justicia recta, una justicia perfecta. Esta justicia dice aquí que es el cimiento de su trono. Qué bueno sería que nuestros gobernantes humanos, y muchas veces esperamos eso, que los gobernantes humanos de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier estado, gobiernen con justicia, gobiernen con misericordia. Pero realmente no es así, muchas veces no es así.
El carácter humano es defectuoso, el carácter humano está sujeto al pecado y la mayor parte de los gobernantes humanos actúan con injusticia, sin misericordia. Pero Dios, que es justo, Dios, que es todo misericordia, ha cimentado su reino, su gobierno, sobre una justicia perfecta, sobre una justicia justa. Y esa justicia es la que nosotros debemos entender. Esa es la justicia que Dios desea que vivamos, que practiquemos, que sea nuestra experiencia diaria la justicia de Dios. Lo primero es lo primero. En San Mateo capítulo 6, versículo 33, dice ahí la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es uno de los textos muy conocidos de los cristianos, y es uno de los textos que usamos para motivar a otras personas a buscar a Dios, acercarse a Dios. Los invitamos diciéndole: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lamentablemente, muchos de nosotros como cristianos no reparamos en cuanto al contenido, el mensaje que reporta este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pareciera que estos elementos que contiene este texto, el reino de Dios y su justicia, pareciera que no le damos la debida importancia o no nos hemos detenido a meditar con seriedad a qué justicia nos invita Jesús buscar. Esa justicia del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pareciera que nuestro interés personal está más enfocado en las cosas que se añaden, puesto que el versículo dice: todas estas cosas os serán añadidas. Debido a nuestras necesidades, debido a nuestros problemas, pareciera que nos enfocamos más en los bienes que vamos a recibir si buscamos el reino de Dios. Nos enfocamos más en las bendiciones, en las cosas buenas que vamos a recibir si buscamos el reino de Dios. Y esa es la razón por la cual nos olvidamos de lo que aconseja el Señor Jesús a través de esta palabra: el reino de Dios y su justicia. Si ya has entendido la justicia del reino, entonces en tu vida debe practicarse, desarrollarse, hacer la vivencia de esta justicia. Una justicia que debemos vivirla, practicarla diariamente, porque eso es lo que Dios requiere. Dios pues nos invita a practicar esa justicia. Dios nos aconseja y Dios solo pide de ti hacer justicia. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, encontramos ahí donde dice la palabra del Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Podemos notar aquí que el interés principal de Dios y su prioridad para con nosotros es que practiquemos su justicia. Nos pide solamente hacer justicia, obrar con misericordia y andar humildemente delante de Él. Él te ha declarado lo que es bueno. Y lo más bueno que Dios pide de ti es que hagas justicia y ames misericordia y te humilles delante de Dios. Pero ¿cómo nos revela Dios su justicia? ¿Cómo vamos a entender, comprender, tener ese conocimiento de la justicia de Dios? La justicia de Dios se revela a través de su santa ley. No puede haber reino sin ley. No puede haber reino sin reglas, estatutos y decretos. Es necesario que un reino, un gobierno tenga leyes por las cuales se rija la conducta de sus súbditos, de sus ciudadanos. Si no hay ley, lo único que puede existir es la anarquía, la rebelión, el desorden. Por lo tanto, Dios tiene un reino cuyo reino se sustenta en la justicia. Y es una justicia justa, porque Dios es justo. Y esa justicia se nos revela a través de su santa ley. En el Salmo 119,
versículo 171, dice ahí el salmista: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hablará mi lengua tus dichos, o sea, los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Los mandamientos que deben regir el reino de Dios. Solamente son 10 mandamientos. Todos tus mandamientos son justicia. Realmente Dios nos ha puesto delante de nosotros una ley por la cual regir nuestra conducta, y solamente son 10 sencillos mandamientos, entendibles, que fácilmente se pueden aprender de memoria. Pero es lamentable que muchos de nosotros como cristianos desconocemos esta ley del reino de Dios. Muchos de nosotros como cristianos negamos la ley de los 10 mandamientos. No tenemos el conocimiento exacto, un conocimiento claro, definido de la ley de los 10 mandamientos. ¿Y a qué se debe? Que no sepamos ni entendamos la funcionalidad de la ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros como cristianos tenemos un conocimiento distorsionado de la funcionalidad de esta ley. Y muchas veces se debe a los malos argumentos distorsionados, contrarios a lo que Dios requiere. Hay líderes religiosos que enseñan a sus seguidores que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos ya no tiene vigencia. Hay líderes espirituales que niegan la vigencia de la ley de Dios. Esa ley ya caducó. Esa ley ya fue anulada. Cristo la clavó en la cruz. Esa ley era para el tiempo antiguo. Es el antiguo pacto. Ya no se ha de vivir. Argumentos tales han distorsionado el mensaje de la justificación por la fe, que está relacionado con la observancia de la ley de Dios. Pero, como hemos dicho, Dios requiere de ti solamente hacer justicia. La práctica de la justicia divina está en obedecer su santa ley. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, ahí nos dice claramente la palabra del Señor: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si Dios pide de nosotros hacer justicia, esa justicia nos la revela a través de su santa ley. Y obraremos con justicia, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dios nos ha mandado pues obedecer esta santa ley. Lamentablemente, ante la ley de Dios todos somos pecadores, aparecemos como pecadores. No podemos cubrir la justicia que la ley demanda, puesto que estamos en pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores, violadores de la santa ley, y al ser violadores de la ley de Dios, ante Dios aparecemos como injustos. Un injusto delante de Dios es una persona que no está en armonía con su santa ley. Un injusto para Dios es una persona o un cristiano que está violando la ley de Dios. Dios nos puede considerar y nos ha de considerar justos cuando nuestra vida está en armonía con su santa ley. Dios nos puede considerar personas justas cuando estamos practicando su justicia al obedecer su santa ley. Dice San Juan allá en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es violación de la ley. Y al estar en pecado no podemos producir o vivir de acuerdo a la justicia que la ley demanda, que la ley requiere. Separados de Dios no somos nada.
Dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabes? Dios, que conoce el corazón de toda persona, sobre todo de todos aquellos que se dicen ser cristianos, de los que nos decimos ser cristianos, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios tiene la mejor opinión de nosotros en cuanto a nuestra justicia, en cuanto a la práctica de la justicia. Y la conclusión de Dios en cuanto a la justicia nuestra es que no hay ningún justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No practicamos ni vivimos la justicia de Dios. Somos rebeldes en cuanto a lo que Dios pide de nosotros. Nos hemos separado de Dios por causa del pecado y separados de Dios no somos absolutamente nada. Ante Dios aparecemos como personas injustas. Veamos aquí dos justicias en contraste. El Señor Jesucristo dijo estas palabras que las registró San Mateo en el capítulo 6, versículo 1. Dice ahí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos hemos formado el concepto de que si yo soy bueno, si me porto bien, si hago buenas obras, si ayudo al necesitado, si doy limosna, Dios me va a tomar en cuenta todo eso bueno que yo hago. Pero déjame decirte que esa justicia propia, la justicia nuestra ante Dios, no tiene valor alguno. Por eso Jesús nos aconseja diciendo, cuídate de hacer tu justicia delante de los hombres. Tu justicia no vale de nada. Puedes portarte bien, puedes presumir de ser buena persona, de ser una persona caritativa, de ayudar al necesitado, pero Jesús dice que esa justicia no tendrá recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra justicia es una justicia vana, orgullosa. Las obras que nosotros hacemos, las buenas obras que hacemos, muchas veces están bañadas de egoísmo, el deseo de que nos aplaudan, de que nos admiren y que la gente diga de nosotros, ¡ay, qué bueno es Juan! ¡Ay, qué maravilloso es Julio! ¡Qué bien se porta! Ayuda al necesitado. No hay ninguno como Pedro. Es una persona justa. El concepto de justo humano es un concepto puramente contrario a la justicia de Dios. Nuestro concepto de justicia no revela ni se compara con la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia que vale ante Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por lo tanto, nuestra justicia, muy propia, muy humana, Jesús dice no te sirve de nada. No tendrá recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La justicia que vale ante Dios es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y debemos tener en claro que es la justicia de Dios por la fe. Sabes, allá en el jardín del Edén, Adán y Eva obraron su propia justicia. Por sus propias obras quisieron cubrir su pecado. Nos dice la Escritura que Adán y Eva cosieron delantales de hojas de higuera para cubrir su pecado. Esa es la obra del ser humano. Pero Dios vino ante Adán y Eva y les mostró que esa obra de cubrir sus pecados por sí mismos no
tiene valor alguno ante Dios. Dios actuó delante de Adán y Eva y confeccionó vestidos de pieles de animal y los vistió. La obra de Dios al vestir a Adán y a Eva con pieles de animales simbolizaba la justicia de Cristo, revelaba la obra de Dios en favor del pecador, porque solamente Dios tiene la solución al problema del pecado. Dios cubre nuestros pecados por la muerte de Cristo, en la sangre de Cristo. Caín y Abel entendían y comprendían esta enseñanza de Dios, que la salvación es por fe en los méritos de Cristo Jesús. El ser humano no tiene el valor en los méritos buenos que origine. Por nosotros mismos no podemos desarrollar méritos que nos ganen el favor divino. Caín estableció un sistema de religión de la justificación por obras. Caín traía lo mejor para Dios, lo mejor del fruto de la tierra, pero ante Dios esa obra no significaba otra cosa más que la intención del ser humano, la voluntad humana. A través de todos los tiempos, el ser humano ha creado su propio sistema de religión, el modo de acercarse a Dios, el modo de cómo solucionar el problema del pecado. De ahí que encontremos personas haciendo penitencias, peregrinaciones, castigando su cuerpo, en fin, muchas cosas que tienen que ver con las buenas obras que nosotros hacemos para obtener el favor divino. Que Dios considere lo que hacemos y que nos perdone y nos considere personas justas. Hay personas que a sabiendas de lo que Dios requiere de nosotros, se inclinan ante estatuas, imágenes, cosas que Dios prohíbe en su santa palabra. Pero es un sistema de religión que la persona piensa que es lo mejor, que es lo bueno, que está haciendo la voluntad de Dios al inclinarse ante imágenes, ante estatuas, y que Dios se lo va a tomar en cuenta y le va a conceder los favores y bendiciones que él espera. La justificación por obras delante de Dios no es aceptada, así como la ofrenda de Caín no fue aceptada. Por muy celoso que seas en tu sistema religioso, por muy celoso que seas en tus ceremonias religiosas, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, si no está de acuerdo a la justicia divina, es un sistema religioso que no tiene valor alguno. Es un sistema religioso inútil. La única fe y la única obra que son gratas delante de Dios es la que se realizan a través de Cristo, a través de la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El justo en Cristo vive la vida de Cristo, o debería vivir la vida de Cristo. San Pablo dice allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno fuera que nuestra actitud como cristianos fuera la misma actitud que tenía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Si Cristo vive en mí, las obras correspondientes que yo haga estarán de acuerdo al plan divino, estarán de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya no soy yo el que obra, sino Cristo que vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en mí, entonces la práctica de mi justicia estará en concordancia con la justicia divina. Estaré practicando la justicia que Dios requiere. Si Cristo vive en mí, no se rebelará
en obedecer la ley de los 10 mandamientos. Si Cristo vive en mí, no ha de contradecir la justicia revelada en su santa ley. Si Cristo vive en mí, me llevará cada día a vivir y obrar conforme a la voluntad de Dios. Justificados en Cristo para vida eterna. Realmente, nuestra esperanza es alcanzar la vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús. Y los justos, dice la palabra de Dios, los justos heredarán la tierra. ¿Qué clase de justos? Los que han sido justificados en Cristo Jesús para vida eterna. El salmista David tenía esta esperanza. Abridme las puertas, decía él, las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. El Señor Jesucristo se identificó con esta puerta. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, será salvo. Mis estimados, uno de los salmos conocidos por nosotros es el Salmo 23. El Salmo 23 empieza diciendo, Jehová es mi pastor. En los versículos siguientes dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mi estimado, una cosa es recitar los salmos de memoria y otra cosa es practicar lo que la palabra de Dios nos enseña a través de esos escritos, a través de esos salmos. Jehová es mi pastor, ciertamente, pero Él me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y esa justicia por la cual el pastor bueno me está guiando o me debería guiar, es la justicia que se revela en su santa ley, los 10 mandamientos. Quiera Dios, mi estimado, que este tema nos ayude a comprender y entender lo que Dios pide de nosotros. Mi estudio hasta aquí no es profundo. Simplemente mi intención es motivarte a que tomes tu Biblia, te enfoques en este tema de la justificación por la fe. Déjame decirte que es uno de los temas olvidados por muchos líderes espirituales. Es un tema que muchos cristianos no entienden ni comprenden. Es un tema que ha estado escondido ahí por mucho tiempo. Por lo tanto, toma tu Biblia, estudia sobre este tema. La justificación, luego sigue la santificación, y dice Pablo que la santificación, la justificación termina con la redención o glorificación de nuestra vida. Dios te bendiga. Te dejo con este siguiente canto, esperando sea de bendición para ti. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juró y selló. Su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será,
paz única que durará, mas